Olá, ¿Cómo tudo están? bem? Gracias al Señor por un tutorial más. Este libro del alimento diario, nosotros estamos teniendo el título muy especial, que es Dios lo escogió a usted. Dios te escogió para un plan maravilloso y hoy nosotros vamos a hablar un poco de la semana 2, cuyo título es Las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Entonces vamos a desarrollar un poco más este texto, este tema general, la elección de Dios, mirando para la experiencia de los efesios, la experiencia del apóstol Pablo y también de los efesios que allí absorbieron la palabra de Dios, allí en la iglesia en Éfeso, que Dios pudo tener un avance muy sustancial entre los líderes, la obra y misioneros siendo enviados. Vamos a ver un poco en esta semana entonces. En línea general, el lunes nosotros hacemos un retrospectivo de la última semana, de los últimos que vimos, las cuestiones muy interesantes. Entonces es muy importante que nosotros recordemos, revisemos estos aspectos. Después del martes al viernes nosotros entramos un poco en el paño del fondo de la iglesia en Éfeso, que era la ciudad en Éfeso, quién eran los Éfesos, cómo esa iglesia fue engendrada. Y aquí hay algunos detalles maravillosos, unos principios muy buenos que nuestro apóstol Pablo nos dejó a nosotros. Su corazón, su persona, qué él hizo, cómo él enfrentó algunas situaciones que fueron colocadas delante de él. Y sábado y domingo nosotros entramos entonces en los primeros versículos, el versículo 1 y 2 de las epístolas de Pablo a los Efesios, que hablan básicamente de la persona del apóstol, cómo el apóstol es un enviado, también del concepto de la cuestión de iglesia, qué es la iglesia, cuál es la base de la iglesia, que Dios preparó para ella, y gracia y paz y santificación también nosotros veremos estos 2 días. Entonces en el día lunes el título es El gran misterio del universo, Cristo y la iglesia. Cuando nosotros nos identificamos y conocemos este misterio por medio de la palabra del Señor, esto nos revela el sentido de nuestra vida. Aquí, dentro de este tema general de Dios los escogió a usted, tenemos que percibir que tenemos un misterio para ser revelado en la Biblia, que es Cristo y la iglesia. Toda nuestra vida está relacionado a Cristo y la iglesia. La elección de Dios, lo que Él hizo escogiendo a usted y escogiendo a mí, está relacionado a Cristo y a la iglesia. Entonces, algunos puntos que en el día lunes nosotros vamos a ver. Primero, vamos a recordar que nosotros venimos del Evangelio de Mateo, del libro de Mateo, y estamos entrando aquí en el libro a los Efesios, el libro de Efesios. Esto es una secuencia y al final allí de la experiencia terrenal, digamos así, física, presencial, físicamente con los discípulos, el Señor quería entrenar a los discípulos a vivir con base no en su presencia física, sino en la presencia invisible. Entonces, nosotros vemos que hoy yo y usted no tenemos a Cristo nuestro Señor amado presencialmente aquí con nosotros, pero nosotros tenemos la presencia invisible de Él por medio de qué? Por medio de la palabra. Entonces la palabra profética nos trae la realidad de lo que Él es, trae su persona, trae el sentimiento de Él, trae sus virtudes a nuestra vida. Entonces la palabra, el Espíritu aplicando la palabra, el Espíritu que trae esta libertad para nosotros, nosotros podemos probar y conocer más a nuestro Señor. También otro tema que fue recordado aquí habla con relación a las ofrendas de riquezas materiales. Un tema que nosotros no podemos dejar de hablar porque es bendición para nosotros. Ciertamente el Señor nos ha suplido a mí y a usted, no es por nuestro mero disfrute, hay algo que es para nuestro sustento y cuidado personal, pero sin duda el Señor nos ha dado chances de dar algo más para Él, honrar al Señor con nuestros bienes materiales. Entonces, esto fue un tema muy fuerte de la semana pasada, recordado aquí en el día lunes, y por fin la edificación. Entonces, la iglesia, Cristo, a Él le fue incumbido a Cristo de edificar la iglesia, y yo y usted fuimos también edificados, fuimos escogidos para edificar la iglesia. Esta es nuestra incumbencia. Y la edificación, vemos el final de ella, el deseo de Dios con la edificación. Si nosotros servimos, si nosotros predicamos el Evangelio, nosotros seremos estos vencedores y nosotros participaremos de este matrimonio. Entonces, Cristo y la iglesia es un casamiento, un matrimonio, las bodas del Cordero que la Biblia hace mención en Apocalipsis 19. Entonces, allí nosotros tendremos también participación en este casamiento. Nosotros nos casaremos con Cristo, que es nuestro Señor. Y esta iglesia edificada es allí que engendra a los vencedores, que es fuerte. Ella está lista, está santificada, no tiene mancha, no tiene arruga.
ella no tiene defecto, es una iglesia pura, santa, es una iglesia que se preparó, que está con las vestiduras nupciales lista para el casamiento, y nosotros con las vestiduras individuales también tenemos que prepararnos, santificarnos por medio de la palabra también, para encontrarnos con Cristo, no de cualquier manera, sino de una manera preparada. Y cuando esto suceda, claro, el Señor va a revelar a los vencedores, y aquí habla un poco al final de los tiempos, del final de los tiempos. Aquí el ejemplo también de Daniel que nosotros vimos, que aquella piedra cortada, que no fue por manos, que alcanza una gran estatua que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vio y soñó. Esta estatua representa el gobierno humano, y esta piedra, ella representa a Cristo y a la iglesia. Por un lado Cristo, pero sin la iglesia él también no consigue tener algo edificado. Entonces esta piedra va a golpear en los pies, la parte más frágil de esta estatua, y será una gran montaña, y esta será la iglesia siendo engendrada, la iglesia siendo edificada. Y esto será el gobierno celestial, vendrá sobre la tierra. Y nosotros entraremos en el milenio. Entonces vamos a recordar al final de los tiempos, tenemos la gran tribulación, los últimos 3 años y medio de esta era en la gran tribulación. Después de ella tenemos la batalla de Armagedón con los vencedores. Vamos a vencer junto con Cristo, el anticristo, la bestia, el falso profeta, y van a ser lanzados al lago de fuego, y nosotros tendremos 1000 años juntos ya con el Señor. Aquellos que vencieron, aquellos que pagaron un precio, hoy estarán con 1000 años sirviendo con el Señor. Durante este tiempo el Señor, Satanás va a estar preso, y al final de 1000 años él va a ser liberto para convencer a la parte de las naciones que estarán en la tierra para rebelarse contra Dios, y nosotros tendremos la última batalla de Gog y Magog, y después el trono blanco, que será el gran juicio de Dios. Y quien está inscrito en el libro de la vida va al lago de fuego, y después de esto, Nueva Jerusalén para la eternidad. Este matrimonio va a perpetuarse para siempre, nada va a separarnos del Señor. Gracias al Señor. Este es un panorama muy rápido, pero es algo que nosotros ya vimos en las semanas anteriores, y ustedes pueden volver para profundizarse y ver si ustedes quieren este material. En el día martes nosotros tenemos un poco del paño de fondo de Efesio, cómo ella fue engendrada. Entonces Éfeso era la ciudad más importante del oeste de Asia Menor, que hoy es Turquía. Entonces allí nosotros podemos ver 3 grandes ciudades importantes desde el punto de vista comercial: Corinto, Éfeso, y otra, no es una ciudad, es un país, Italia. Estos 3 polos eran muy relevantes en aquella región para fines comerciales especialmente. Entonces allí Pablo entendió que había un espacio que, por su relevancia comercial, claro que el flujo de personas también era muy grande. Entonces Pablo aprovechó esa situación. Él era una estratega delante del Señor para que encontrase un lugar con personas que pudiesen ser enviadas de allí, de aquella región, a otras regiones. Entonces él, como nosotros vimos aquí, él colocó allí un centro avanzado de evangelización y misiones, y su idea era que las 7 iglesias de Asia, especialmente aquella ciudad que vemos en Apocalipsis 2 y 3, inclusive fuese levantadas por medio de este centro. Nosotros creemos que esta fue la intención que Pablo tenía también, que aquellas iglesias en Asia fuesen levantadas. Esto de hecho ocurrió así. Entonces él permaneció allí por 3 años, un buen periodo. Pablo no se acostumbraba a quedarse mucho tiempo, pero allí él permaneció por 3 años. Y también Corinto, que es la otra ciudad que estaba próxima. Tenemos 12 epístolas a los Corintios que están relacionadas a estos hermanos que están viviendo en Corinto. Era otra ciudad relevante. Ahí tenía los Juegos Istmos, que eran iguales a los Juegos Olímpicos de Atenas. Allí iban muchas personas en aquella región, y allí él encontró un matrimonio, Priscila y Aquila, que tenían el mismo oficio de él, de construir tiendas. Y Pablo trabajó fabricando tiendas juntos con él. Entonces lo que voy a hablar aquí, quiero que brille en los ojos de ustedes algunos nombres de personas, tanto positivo y negativo. Priscila y Aquila están representados aquí, cooperadores muy importantes del apóstol Pablo. Espero que el Señor encuentre matrimonios en la vida de la iglesia que cooperen con el apóstol también.
Y ahí, por la proximidad, por la comunión que ellos tuvieron, la afinidad, Pablo llevó a Aquila y Priscila a Éfeso también. Esto en su segundo viaje. Y ahí hay otro nombre que iba a hablar algunas menciones cuando ustedes lean. Es importante que ustedes recuerden estos puntos. En Éfeso, en este periodo, llegó una persona llamada Apolos. Es un nombre que ustedes tienen que grabar. ¿Cuál es el punto aquí? Él aparentemente era una persona buena, tenía elocuencia, hablaba la palabra de Dios de una manera que convencía a muchos, pero el problema es que él no estaba alineado con el hablar profético. Él no estaba alineado con el apóstol Pablo. Lo que el apóstol Pablo, Dios por medio del apóstol Pablo estaba fluyendo Dios allí, el canal usado para revelar su palabra, el apóstol Pablo. Esto engendró un poco de confusión entre las iglesias, especialmente Éfeso fue un punto que Pablo tuvo que ir allí y lidiar con esto. Es muy importante de tener cuidado con las distracciones, manteniendo firmes, obedientes, fieles con aquello con que el Señor nos ha hablado, identificando el canal que el Señor usa hoy para hablarnos. En el día martes nosotros comenzamos a ver un poco el relato que está en Hechos 19. Después es importante que ustedes puedan ver la Biblia para acompañar estos relatos aquí. Esto es muy rico. Aquí comienza con Pablo en el Hechos 19, 1 y 2 y después el versículo 8. Un poco de lo que él hacía. Él vivía el Evangelio también. Todas las oportunidades que tenía, él aprovechaba para predicar el Evangelio completo, el Evangelio del reino. Entonces, Hechos, al final, el versículo 8, Hechos 19:8, 3 meses, Pablo frecuentó las sinagogas, hablando osadamente, disertando y persuadiendo con respecto al reino de Dios. Entonces nosotros también tenemos que tener este hábito de hablar a las personas las cosas del reino, no perder tiempo, aprovechar las oportunidades para tratar las cosas del reino. Y el reino trae el gobierno de Dios por medio de las personas. Entonces cuando vemos a las personas, hoy ellas están desconectadas porque falta el gobierno de Dios, falta el orden de Dios, la determinación en su vida. Por eso cuando el Señor Jesús vino aquí en la tierra, Él miró a las personas y vio que ellas están afligidas, exhaustas, justamente por no tener un sentido en sus vidas, por la ausencia del gobierno de Dios. Entonces cuando el gobierno viene, hay orden, determinación, sentido para la vida de las personas. Por eso el Evangelio del Reino es tan importante. Y el versículo siguiente, Hechos 19:9, dice así: algunos de ellos, en esta explicación de la palabra que Pablo daba, algunos recibían y algunos no. Entonces, algunos de ellos estaban empedernidos y no eran creyentes. ¿Qué alerta? Cuando nosotros recibimos la palabra del Evangelio del Reino, nosotros tenemos que tener fe. No un corazón duro, no creyentes, no críticas, sino fe. Creer en la palabra de Dios. Y aquí peor aún, dice, hablaban mal del camino, de los que estaban en el camino delante de la multitud. Entonces Pablo se apartó de ellos, separó a los discípulos, pasando a hablar diariamente en la escuela del tirano. Salió de sinagoga y fue a la escuela de Tirano, que era un filósofo griego. Era muy común tener estas escuelas. Pablo debe haber alquilado algún espacio allí y quedó compartiendo para ministrar la palabra del Señor. Entonces, allí, esto duró por 2 años. Entonces, él quedó en este lugar por 2 años y nosotros creemos allí, en el alimento diario nos está diciendo que allí él formó un CPEP, un puesto avanzado, preparatorio de seapistas, de colportores misionarios, para que realmente con aquellos que hablamos al comienzo, ellos pudiesen expandir la palabra de Dios, el Evangelio del Reino a toda la tierra. Entonces el Señor allí hizo milagros extraordinarios por medio de Pablo, ustedes pueden ver, confirmando la palabra. Y este corazón de Pablo, él, de predicar el Evangelio, de crear un centro de obra allí, tuvo importancia y dio frutos. Otro nombre que voy a mencionar es Epafras. Entonces, Epafras. ¿Qué fue para Epafras? Nosotros creemos que por el relato bíblico, que fue uno que pasó por por el entrenamiento de Éfesos. Cuando vemos la iglesia en Colosenses, tenemos una salutación. Salúdate, Epafras, entre vosotros, siervos de Dios, quien se esfuerza sobremanera continuamente por vosotros, para que ustedes
vos conservéis y de él da testimonio de que mucho se preocupa con ustedes por lo de la Odisea y por los de Herápolis. Entonces, Epafra, aparentemente, aquí fue responsable por levantar Colosenses, las iglesias colosenses, la Odisea y Herápolis. Y entonces, gracias al Señor, porque cuando nosotros tenemos este corazón de engendrar personas, engendrar líderes, misionarios que cuiden de los otros, Él también puede expandir la palabra del Señor y llevar esto adelante. Gracias al Señor. En el jueves tenemos en Hechos 20 algunas lecciones más aquí. Aquí Pablo hablando un poco para los líderes, el liderazgo de la iglesia en Éfeso. En su tercer viaje, Pablo salió de Éfeso, visitó otras iglesias y después en un tercer viaje, nosotros estábamos hablando del tercer viaje, en vez de descender a Éfeso, él quedó en Mileto. Tal vez tenía prisa de ir a Jerusalén, quedó en Mileto y allí llamó a los presbíteros de la iglesia en Éfeso. Y el relato, la palabra que Pablo les habla a ellos, que fue relatado por Lucas en Hechos 20, es muy interesante. Miren el corazón del apóstol Pablo aquí. Entonces, Hechos 20, el versículo 17 al 19, nosotros podemos ver aquí. Voy a leer, así es más fácil. Tenemos también el alimento diario. 18. Dijeron así: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. Miren su corazón. Esto es muy importante para mí y para usted. Nosotros necesitamos, en el trato con el otro, necesitamos vestirnos de humildad y simplicidad. Pablo, aun siendo el encargado por Dios, la autoridad de Dios establecida aquí en la tierra, él trató a todos con humildad, lágrimas y pruebas. No era alguien duro, firme y severo con las personas, sino alguien que era humilde y lloraba, estaba con pruebas, estaba junto con los hermanos, sufriendo junto con ellos. Entonces, esta es una gran lección por el que estaba hablando aquí para los líderes especialmente, por los sufrimientos y pruebas que me vinieron de los engaños, de los acechanzas de los judíos. Entonces nosotros, cuando nosotros predicamos el Evangelio, los misioneros, nosotros estamos envueltos con la palabra de Dios y tomamos una posición seria en nosotros y nuestra familia para servir al Señor. Claro que vienen las pruebas. Nunca el Señor dijo que no vendrían. Por el contrario, en Mateo 10:16, Él dice que los discípulos iban como ovejas en medio de lobos. Entonces, Él sabe que vamos a entrar en territorio enemigo, pero Él también prometió que también íbamos a guardarnos aquí en el mundo. Entonces podemos confiar con tranquilidad en el Señor, que Él va a protegernos, aunque vengan situaciones difíciles a veces, tristes, nos dejan trastornados. ¿Por qué sucedió esto? Pero Dios está cuidando de nosotros y nosotros estamos en amar al Señor, serios en amar al Señor y su venida. Y después, en el versículo 20, también hay otro punto muy importante. Y como Pablo continúa entonces, y como nada se fuese útil, he oído de anunciaros, enseñaros públicamente y por las casas. Necesitamos buscar de hablar con los hermanos lo que sea provechoso, lo que engendre edificación. Entonces, elocuencia, intentar algún estudio humano, del punto de vista humano de cómo hablar. Necesitamos liberar nuestro espíritu, dejar que la palabra fluya, tomar la palabra profética y aplicarla en nuestro día a día de los hermanos, trabajar con esta palabra, la inmersión en la palabra que hemos visto más recientemente, nunca queriendo exaltarnos nosotros mismos, ser político. No era ese corazón de Pablo y tampoco debe ser nuestro corazón. Nuestro corazón es rescatar a las personas por medio de la palabra. Y allí, después hay otras cuestiones aquí también en Hechos 20, pero es importante estos dos versículos para que nosotros grabemos bien esto y que sea también nuestra realidad. Entonces Pablo estaba allí en un trato personal con los hermanos, aparte de estar en la escuela de Tirano hablando y perfeccionando, también estaba de casa en casa, como vemos en el relato de Pablo también aquí, hablando, teniendo comunión, comiendo junto con los hermanos. Entonces viviendo una vida de la iglesia normal, que es lo que nosotros también hoy necesitamos tener. Tenemos las conferencias, tenemos reuniones, pero también tenemos los grupos familiares,
tenemos reuniones específicas para que nosotros tengamos cada vez más comunión unos con los otros. Después, en el día viernes, aún en continuación, en Hechos 20, aquí el versículo 28, también hay otro versículo que es llave para nosotros. Porque el versículo dice así: por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Entonces miren la responsabilidad que nosotros como líderes, los presbíteros, los diáconos, ellos tienen responsabilidades sobre la iglesia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en lo que ellos hacen. Algo pesa sobre ellos porque ellos están lidiando con la iglesia que fue comprada con la misma sangre de Dios. Este versículo dice que Dios tiene sangre, entonces Él compró la iglesia, no es mía, ella es de Dios, pero Él está sobre la administración de los presbíteros y diáconos. Entonces necesitamos tener mucha dedicación, mucha diligencia, cuidar a uno de los otros. Otro versículo 24, el corazón de Pablo, que él quiere que tengamos también este corazón. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio de la gracia del Señor. Que nosotros podamos buscar esta experiencia y buscar que otros tengan esta experiencia. A veces consideramos la vida muy preciosa para nosotros, nuestra profesión, nuestros bienes, nuestras conquistas humanas, nuestros sentimientos, nuestros sueños, ideas. Pero, ¿qué tal si nosotros buscamos del Señor vaciarnos? Señor, yo no quiero considerar nada para mí mismo. Yo quiero ser feliz, como Pablo dijo, con tal que yo acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor. ¿Cuál es su ministerio? En cuanto usted no identifique y no complete su carrera y el ministerio, no esté envuelto en el ministerio que el Señor te dio, usted no va a conseguir estar pleno, lleno. Por eso Pablo tuvo esta realidad. Él quería realmente buscar las cosas de Dios. Entonces, gracias al Señor por la experiencia del apóstol Pablo. Bueno, otro punto aquí también. En el versículo 29 y 30 habla de los lobos voraces, después que iban a entrar, no guardando el rebaño. El hombre natural quiere tener discípulos. No seamos como estos lobos voraces. Estamos cuidando las cosas de Dios. Otro punto importante que Pablo habló allí en Mileto a los presbíteros. Esto está en el versículo 31 al 33. Entonces, especialmente la cuestión de la codicia. Él dice así: de nada codicié plata y piedra y oro, ni vestiduras. Cuidado con la codicia, con el dinero, codicia del dinero. Vemos algunos siervos de Dios desviándose por este camino, recuperándose por la riqueza, tener ventajas, querer acumular. Vamos a orar para no caer en esta codicia. Pablo no codició nada de los otros. Él sirvió con mucha felicidad. Él también producía tiendas para su sustento. Él no quería ni depender de los hermanos. Aunque fuese un derecho que él tuviese, él no quería depender de los hermanos. También este trecho que es muy conocido, más bienaventurado es dar que recibir, está en el trecho del versículo 34 al 36. Ahí muestra todo esto, el corazón de él, de una manera muy orgánica, sin ambición, no queriendo tener para él gloria. Él simplemente quería predicar el Evangelio, que el Evangelio fuese propaganda. Y este es nuestro corazón. No se importaba con bellas palabras, grandes mensajes elocuentes. Aquí él tenía una charla con un corazón muy grande para los hermanos. Él estaba preocupado en una métrica, en un orden. Él quería mostrar allí algo muy genuino que estaba dentro de él. Bueno, yendo a la parte final, sábado y domingo nosotros entramos en los primeros versículos del libro de Efesios, el libro a los Efesios, la epístola de Pablo a los Efesios. Entonces, solo hay una pequeña cronología mostrando la parte inicial del sábado. Pablo escribió la epístola a los Efesios en Roma cuando estaba preso, más o menos en el año 64 después de Cristo. Aparte,
Ahí él escribió Colosenses y Filipenses y Filemón también. Entonces, fue más o menos esta primera prisión. Después él fue suelto y Nerón, el emperador romano, al año 67 lo puso preso nuevamente. Ahí ya Pablo predijo su martirio, escribió la segunda carta a Timoteo. Los primeros versículos entonces, vamos a leer el capítulo 1, versículo 1, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Aquí ya tenemos un pequeño versículo, tenemos muchas cosas importantes aquí. Primero, el apóstol Pablo no era un apóstol designado por hombres. El apóstol no es designado por hombres, en verdad. Entonces, el apóstol, él es designado por Dios, él es escogido por Dios. Y Dios, por medio de sus frutos, da testimonio de que él es el apóstol por medio de la revelación de la palabra y de los frutos que son producidos por medio de él. Entonces, Dios da testimonio. Esto es una alerta para nosotros, porque esto no depende de la elección humana. No tiene sentido hacer un consenso para elegir, porque nuestro corazón no es el corazón de Dios. Esta elección es la elección de Dios, por la voluntad de Dios. Entonces, este es un punto muy importante en relación a este primer versículo. ¿Qué más tenemos? Otra parte aquí, a los santos que están en Éfeso. Este término, a los santos, a veces se entiende mal lo que es santo. Santo aquí está relacionado a aquellos que están separados, que son separados. Esto es posición. Hacemos una distinción entre una santidad posicional, la santificación posicional y la santificación subjetiva. Entonces, posicional, usted salió del mundo y fue a la iglesia. Salió del mundo, del imperio de las tinieblas y fue al reino del Señor Jesús. Esto es posición. Su posición hoy se tornó santa, diferente, separada. Este es un hecho. Cuando usted cree en el Señor, usted es quitado del mundo. Ahora, no se detiene ahí. Entonces usted fue quitado del mundo, pero aún hay suciedades. Usted tiene el viejo hombre aún dentro de usted. Usted tiene naturaleza terrena en su interior. Entonces hay un proceso ahí de santificación interior, subjetiva. Es su persona ahora que está siendo transformada. Es su interior que está siendo transformado. Es fundamental este proceso porque él cambia su naturaleza, su índole. Entonces, a veces usted no que está sorpreso, ¿cómo tengo este carácter tan malo? Porque la palabra necesita santificarlo, porque usted necesita buscar más la santificación subjetiva para tener esta alteración interior. Cuando más probamos esta transformación, esta santificación, más nuestra mente es renovada. Nosotros pensamos en cosas viejas, viles, pero ahora pensamos a experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor, que está en Romanos 12 del 1 al 2. Entonces, esto viene con la santificación. Y en el domingo, aún un poco más sobre la santificación. ¿Cómo ser santificado? Subjetivamente. ¿Cómo yo puedo en mi día a día recibir esta santificación, percibir que yo estoy más próximo de Dios, más puro? Aquel elemento, la carne, aquel hombre que es terrible, que nos molesta, nos impide servir a Dios adecuadamente, nos impide nuestras relaciones con los demás, el cónyuge, hijos, nuestras relaciones personales. Sentimos que tenemos este orgullo y estas cosas que no queremos. El secreto aquí es ser purificado por medio del lavado del agua por la palabra. Entonces, esto está en en Efesios 5, 25 a 27. Entonces, cambiar la dieta es comer de manera diferente, comer palabra, más palabra, para que aquellas cosas naturales sean sustituidas por los ítems santos de la naturaleza santa. Aquellas toxinas, todo lo que es nocivo, sean sustituidos por todo lo que es santo, puro y bueno para nosotros. Entonces, este es el proceso de transformación por medio de la Biblia, la palabra de Dios, la palabra que hemos oído aquí que habla en el domingo. Y también otro trecho importante que nosotros vimos aquí, en el versículo 1 aún. Él dice así: a los santos
y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Qué quiere decir? La iglesia en Éfeso. Esto es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque Dios estableció una base, la base de la unidad, que es la iglesia. Existe solamente una en el universo, pero del punto de vista de representatividad, que ella tiene la localidad, la ciudad. Por eso que cada ciudad tiene su iglesia. Por eso estaba la iglesia en Éfeso, la iglesia en Corinto, la iglesia en Tesalónica. Entonces, la referencia de las 7 iglesias en Asia, en Apocalipsis, eran 7 ciudades. Entonces, todos los cristianos en Éfeso, todos los que recibieron la palabra del Señor, son la iglesia en Éfeso. Claro, tenemos divisiones, segregaciones, infelizmente, denominaciones que nos separan. Pero cuando tenemos esta base, Dios puede revelarse, derramarse para nosotros, y hemos experimentado esto, no por orgullo, con mucha simplicidad, pero Dios abrió nuestros ojos. Gracias al Señor por esto. Y el versículo 2, terminando, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias a usted que está oyéndonos, y paz también. ¿Qué es la gracia? Es el regalo de Dios. A veces nosotros vemos personas gastando tanto esfuerzo, arrodillándose, subiendo escaleras de rodillas, haciendo grandes procesiones. Pero aquí nosotros tenemos que ver también que Dios quiere darnos su vida, su persona, sus atributos gratuitamente. Entonces, esto es gracia, es regalo por medio de Jesucristo del Señor. No voy a tener tiempo aquí, pero Isaías 55, 1 a 2 nos muestra el corazón de Dios. Representa mucho lo que es la gracia, que es Dios dando todas sus riquezas, todo lo que Él es, su persona. Nosotros no necesitamos más nada aparte de esto. Todo lo que nosotros necesitamos para satisfacernos, para llenarnos, es Dios. Y por medio del Señor Jesús y por medio del Espíritu, que hoy Él es el Espíritu, tenemos acceso a estas riquezas. Y cuando la gracia es abundante en nuestra vida, cuando nosotros fluimos a las otras personas, esta gracia produce fruto. El resultado es paz. Entonces, está todo relacionado. Yo quiero paz, sí, pero yo necesito disfrutar de la gracia, necesito ir a la gracia por medio de la palabra, y yo tengo felicidad, tengo paz, gracias al Señor. Entonces, como última frase aquí dice que el Señor continúe fluyendo su gracia continuamente para cada uno de nosotros. Aleluya. Espero que usted haya comprendido un poco más la palabra de Dios en esta semana, y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego.